un mes que me cortaron los servicios porque no tenía con qué pagarlos, Ay, otro mes era como, pucha, no tengo con qué comer, Qué angustia. qué angustia exactamente, ¿qué hago? Comprar arroz, comprar frijoles, comprar pues todo lo más barato del mundo y come eso. Bienvenidos Millennial. En este espacio te compartimos historias para inspirarte con personas comunes y corrientes que han pasado por tus mismas situaciones y pudieron salir adelante. Somos Sabrina Daniels y Sebastián Díez y hoy venimos a contarte una historia más. hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de La vida de un millennial. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema muy latinoamericano, un tema que yo creo que a todos como latinos nos toca el alma y todas las fibras. Espero que lo disfruten mucho, que disfruten de este gran invitado que tenemos el día de hoy. Inicialmente, como siempre, darle la bienvenida a Sabrina Daniels. Sabrina, ¿cómo estás? Hola, hola amigos de la vida de un millennial, feliz de estar en un nuevo capítulo con ustedes. Como ya lo dijo Sebas, este tema yo sé que a todos nos conmueve, nos toca, de alguna manera también lo vivimos. Entonces, inicialmente vamos a darle la bienvenida a nuestro súper invitado especial, Michael Arciniegas. Hola Michael, ¿cómo estás? Hola Sabri, hola Sebas, ¿qué más? Todo yo muy bien, gracias. Bueno, inicialmente darte las gracias por estar acá, por aceptar la invitación. Sabemos que tu historia es una gran historia, como seguramente lo es historias de muchos venezolanos. Entonces, empecemos contándonos esas épocas en las que tú vivías en Venezuela, cómo era la cosa, en qué ciudad vivías, como un contexto de por dónde empieza todo esto. Listo, bueno, vean, yo nací en Caracas, capital del país, pero vivía en una ciudad cerquita a la capital, a decirlo que 20, 25 minutos en carro de la capital, pero allá eso lo llamamos ciudades satélite. ¿Por qué ciudades satélite? Porque ciudades donde la gente solo va a dormir y ya, porque realmente uno hace toda su vida en Caracas, uno trabaja, estudia, vive en Caracas, pero realmente uno solo va a estas ciudades a dormir. Y nada, yo me crié pues toda mi vida ahí, con mi familia, siempre he tenido una familia como muy cercana porque toda mi familia ha vivido siempre como en el mismo edificio, entonces unos viven en un piso y los otros viven, la otra parte vive en el otro piso, entonces hemos tenido como, siempre he tenido como una familia muy cercana. ¿Y qué les puedo contar de cuando yo vivía allá? Pues yo viví hasta los 21 años en Venezuela, hasta que tomé la decisión de irme. ¿Cómo decirlo? Pues mi infancia, adolescencia ya fue una infancia normal, chévere, pues yo no tengo como ninguna queja de ningún tipo, pero sí fue una infancia donde yo siempre vi desde los 10 años, que fue que empezó toda esta agonía que en la que vive mi país en este momento, sí vi como empezó a haber un deterioro progresivo de toda la situación, de todo lo que sucedía. Uno ya se da cuenta cuando uno va pequeño del supermercado y pues mi mamá y mis papás salían del supermercado con 3 carritos de mercado llenos y ya cuando no hay que comer, no hay comida, o sea, el carrito de mercado ya no es un carrito de mercado, sino es una canastica, ya no es una canastica, sino que es compra del día, compra de la semana. O sea, como que se empieza a deteriorar como la economía muchísimo, se empieza pues a haber una inflación exageradamente abismal y eso empieza a arruinar todo. Sin embargo, en el momento en el que yo me voy, no, todavía no había como una explosión tan fuerte, todavía era una situación controlable, por así decirlo. Sin embargo, pues yo tomo la decisión realmente a raíz de que mi mamá tiene una empresa de servicios administrativos, un outsourcing administrativo, y en la empresa nos hace una estafa, pero pues una estafa que si les contara la cantidad de dinero y la cantidad de problemas que eso nos trajo fue impresionante. Creyendo que era un buen negocio, resultó siendo una estafa y a raíz de ahí yo decido como tomar la decisión de irme. Pues se solucionó todo el problema de la estafa y tomo la decisión de irme y también visualizando como progresivamente como todo se ha dañado, yo le dije a mi mamá, sabes que yo me quiero ir, esto en 10 años no va a valer nada. Esto en 10 años se va a ir, o sea, no vamos o sea, esto no va a valer nada en 10 años. Es ahí donde tengo un familiar que vive en Costa Rica. Nunca había pensado Costa Rica por ningún momento de mi vida.
irme a ese país, o sea, nunca se me cruzó por la cabeza, porque uno como latinoamericano siempre piensa en Estados Unidos, irse en Europa, irse tal vez a un país asiático muy desarrollado, tal vez incluso irse a Chile, Argentina o Brasil, pues que son países como que uno ve más, un poquito más desarrollados en Latinoamérica, pero nunca Costa Rica. Entonces ya ahí decido hacer un viaje con mi mamá, mi primer viaje internacional, como para conocer el país, y quedé enamorado, quedé matado con Costa Rica, con todo lo que representa y todo lo que es. Y es ahí cuando ya 6 meses después de ese viaje decido irme y aventurarme con todas, sin miedo, sin mirar atrás y buscando un futuro mejor ya en Costa Rica. Bueno, Michael, entonces la verdad súper fuerte pues todo lo que nos estás contando y sobre todo pues porque la decisión venía de ti, entonces también tuviste que dejar como detrás a toda tu familia que seguía en Venezuela y que veías que cada vez la inseguridad iba creciendo. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de tú decidir salir solo de Venezuela? ¿Cómo lo tomó tu familia? ¿Cómo lo tomaste tú? ¿Cómo fue ese desapego? Bueno, yo siempre he sido como muy desapegado, en el buen sentido de la palabra, muy desprendido, dice mi mamá. Entonces como que no me fue tan duro tomar la decisión final. Además que contaba con todo el apoyo de ella, con todo el apoyo de mi familia y todos querían que me fuera y todos decían como vete, porque yo era el primero de la familia que salía del país de esa manera, vete y después nos vamos todos. Y entonces como que no fue tan trágico al inicio, porque adicionalmente en el momento que yo me fui, yo preveía que se iba a volver todo nada, pero no estaba tan mal la situación. Si uno trabajaba, podía obtener cosas, no se veía tanta inseguridad, pues entre comillas no se veía tanta inseguridad, pero siempre fue como el apoyo de ellos. Hágale, Michael, pues vete, tranquilo, nosotros estamos acá, en algún momento te alcanzaremos. Durante esos 2 primeros años que yo me fui, mi mamá pues, me visitó muchísimas veces. Yo decidí irme un 28 de abril del 2011 y esa decisión la tomé más o menos 6 o 7 meses antes, y yo dije, yo este día me voy, y ese día me fui, pues, y durante esos 6 meses fue una preparación de arreglar título, papeles del colegio, apostillar notas, apostillar título, buscar universidad, dónde voy a estudiar, si puedo seguir estudiando lo mismo que estaba estudiando en Venezuela, no lo puedo estudiar. Afortunadamente sí encontré. Y ya, entonces como que en ese lado no hubo no fue tan difícil al comienzo, pero sí se volvió muy difícil después. Porque al principio, como les decía, mi mamá me pudo visitar muchas veces, incluso mi tía, pues mi hermana, todos me pudieron visitar varias veces, pero llegó un punto en el que ya todo colapsó de una manera impresionante y yo pasé casi 5 años sin ver a mi familia, todo por videollamada, todo por teléfono. Entonces, hasta que por fin pude hacer que mi mamá viajara a visitarme, inclusive ya para ese momento ni siquiera estaba en Costa Rica, estaba era aquí en Colombia. Pues es otra parte que ya tocaremos más adelante. Pero sí, pues cuando todo explota, se vuelve una situación súper difícil para mí, porque primero explota, pues ya yo había venido a Colombia como a hacer un intercambio, ya habían pasado 2 años de yo haberme ido, la situación venía bien, mi mamá podía seguirme apoyando económicamente, hasta que en el 2014 da el estallido más grande en Venezuela, que yo creo que ha sido el mayor estallido social de la época moderna, de la historia moderna venezolana, pues moderna del 2000 para acá. Eh, y ahí yo pues tuve muchas crisis emocionales, muchos ataques de ansiedad, muchas preocupaciones, porque era muy difícil, porque mi hermano estaba en época de adolescencia, de rebelde también, entonces salía a protestar muchísimo. Y había días en que mi mamá me escribía, Michael, Kevin salió esta mañana y son las 10 de la noche y yo no sé nada de él. Ay, no, me muero. Sí, entonces, pues porque cuando yo estuve en Venezuela yo alcancé a protestar muchas veces también, alcancé pues a ejercer mi derecho a la protesta, pero nunca tan fuerte como se vivió en ese 2014. Ese 2014 yo creo que fue un año inolvidable para la mayoría de venezolanos, porque murieron muchas personas, muchos conocidos, el gobierno tapó muchas cosas, tengo conocidos que, o sea, la policía, bueno, ya se llama Guardia Nacional, que es como una rama del ejército que se encarga del control social, y esa gente son unos animales completamente y unos salvajes por completo, y ellos no tienen piedad de ningún tipo. Entonces tengo amigos que les han perforado pulmones, han disparado escopetazos. Pues yo creo que el caso más
recordado que tengo es un amigo que estaba orinando, o sea, estaba protestando, ya dispersaron la manifestación y Sí. él se paró a orinar, pues, en cualquier esquina, ya lejos de la manifestación, y de la nada aparecieron motos con militares por todos lados y ni siquiera le dieron chance de reaccionar. Lo vieron ahí parado y le dispararon a quemarropa un escopetazo de perdigones, que son balas de Ay, goma, y le perforaron todos los pulmones. Y eso no lo mató en el acto, pero sí lo mató días después. ujú. Y como es en muchos casos más de torturas, de golpizas que dan los militares, pues sí, de torturas. Eso no fue, para mí eso yo puedo considerarlo una tortura, porque Claro. que donde tú tengas a una persona detenida y lo golpees porque sí y porque no, eso es tortura. Entonces, son cosas que se vivieron mucho allá. Afortunadamente yo nunca las viví, ni mi hermano tampoco las vivió, Ujú. pero mi familia siempre ha sido como muy rebelde, muy revolucionaria del lado contrario al que está en este momento, pues al gobierno. Y mi mamá siempre ha acogido en la casa a gente manifestando, les da comida, les hace sopas, les hace, pues, Qué como que los bonito. apoya a su manera. Sí, mi mamá siempre los ha apoyado como de una manera más amplia. Pues no, ella no se puede ir a protestar, pero sí puede decir, yo puedo preparar una olla gigante de sancocho y bajarle a esos muchachos que están ahí enfrentándose a la policía y que coman. Entonces ese ha sido como el Sí. aporte de mi mamá siempre como en ese aspecto. Pero sí, pues me desvié un poquito de tu pregunta, pero sí es como que al principio uno tuve mucho apego, pero después sí se volvió difícil a medida que yo veía que cada Claro. vez los veía menos y no había manera de yo visitarlos, ni que ellos me visitaran a mí. Y también sentir como esa impotencia de ver todo lo que está pasando en el país y uno como temiendo por la familia, pero estando lejos, como lo que decías ahorita que te causaba ansiedad, que te causaba como desespero por no poder como, porque también son situaciones que uno también no sabe cómo ayudar, o sea, es una causa social, el país se está desvaneciendo, entonces la verdad muy difícil y uno de lejos, claro que siente como más ese peso encima. Sí, total, y es como que uno no sabe cómo ayudar, porque uno qué Ujú. hace, pues yo no me voy a volver a Venezuela de ir a tirar piedras, pues si algún venezolano me escucha y me odia por esto, pero es que es verdad, uno no está en una posición donde la única forma que uno puede ayudar es tratar de difundir más la situación, tratar de difundir más el mensaje, tratar de difundir qué es lo que está sucediendo. Yo no soy muy activo en redes sociales, pero siempre que alguien me pregunta, yo le converso, güey, pero mira, ven acá, lo que pasa es esto, ¿tú entiendes por qué está pasando esto? ¿Por qué Venezuela se volvió así? ¿Por qué sucedían las cosas que están sucediendo? ¿Por qué pasa todo lo que está pasando? Y eso es lo que yo he hecho como desde mi parte y ese ha sido mi granito de arena y como tratar de hacerle entender que lo que sucede en Venezuela no es algo que simplemente se montó un loco en el poder, pues un loco no, se montó una persona increíblemente inteligente en el poder y logró dominar todo y mover todos los hilos a su favor para lograr lo que logró en este momento. Y no, entonces yo trato de explicar a la gente que esto es algo que viene, es un problema de mucho más atrás, que viene desde el boom petrolero en los 60, 50, la verdad en este momento no me acuerdo cuánto fue. Pues ha sido una serie de malas políticas durante muchos años que han llevado a que precisamente surgiera un personaje como lo fue Hugo Chávez, que es un personaje, es un estratega militar completamente, y ese man era, pues, el que diga que ese man era un bruto, o sea, no sabe nada de lo que sucedió, porque ese man fue tan inteligente que Totalmente. puso a un país de rodillas Claro. y se volvió él una figura casi que religiosa dentro del país de una manera impresionante, y eso es algo que hay que temer y admirar, porque si lo hubiera hecho de un modo diferente, tal vez Venezuela en este momento sería un país muy diferente. Tal vez sería lo que siempre soñamos los mismos venezolanos, ser una potencia en Latinoamérica. Teníamos todo el dinero para ser una potencia y no lo fuimos precisamente por política, por juegos sucios, por corrupción, por no saber aprovechar nuestro momento y simplemente despilfarrar toda la riqueza que teníamos. ¿Cuál es el momento? Porque es que esa es una duda que yo tengo y yo creo que muchas personas aquí en Colombia y en América Latina que, pues porque nosotros vivimos en países muy convulsos, ¿cuál es el momento en el que uno dice aquí está pasando algo, este no es el país que era antes, este no es, o sea, aquí ya me tengo que ir? O sea, vos cuándo sentiste eso y qué fue lo que te hizo sentir eso, cuál fue el catalizador, cuál fue, además pues del tema de la empresa de tu mamá que vos dijiste.
Pues yo siempre he sido una persona como muy analítica, entonces yo siempre como de que he tratado de entender qué sucede siempre detrás de lo que está sucediendo. Y yo venía ya como decepcionado de muchas cosas y venía diciendo como, pues, ¿qué futuro me espera a mí acá? O sea, sí, el diseño industrial puede hacer esto, puede hacer aquello, puedo lograr aquí tal cosa, pero realmente vivo en un país que me va a dar como futuro como diseñador, me va a dar futuro como emprendedor si lo quiero hacer en algún momento, como trabajador, como lo que sea. Realmente vivo en un país donde sí se puede, sí las oportunidades están realmente para las personas, para la juventud. Y yo me di cuenta de que pues yo haciendo el análisis de toda la situación, de todo lo que pasaba, mis amigos que de repente trabajaban y estudiaban o trabajaban solos, o sea, haciendo como una situación, análisis de todo macro de lo que sucedía en Venezuela, yo me di cuenta de que Venezuela es un país increíblemente hostil con la juventud y lo sigue siendo en este momento. Entonces ahí fue que yo tomé esa decisión y dije, quiero probar, quiero intentar afuera. Mi intención siempre ha sido como querer volver en algún momento, pues por lo menos en ese momento dije, voy a intentarlo afuera y vuelvo, pues vuelvo con una experiencia nueva a volverlo a intentar, porque venezolano que te diga que no cree en su país, que no cree que se va a recuperar, es mentira. Todos tenemos como un cariño demasiado impresionante por nuestro país y queremos que se recupere en algún momento. Habrá gente que te dice, ya yo no vuelvo, pero es más, yo lo digo, ya yo no vuelvo, pero porque ya llevo 10 años afuera, ya yo tengo una vida hecha totalmente afuera, pero una persona como mi mamá dice, o sea, mi familia sigue allá, toda mi familia sigue allá y mi hermano, inclusive siendo 4 años más joven que yo, él dice, yo no me quiero ir, yo todavía le tengo futuro, todavía le tengo fe a este país, yo todavía quiero ver mi país florecer como lo vi de chiquito, porque nosotros tuvimos una infancia muy chévere, muy bonita y muy llena de cosas bonitas a nivel de país y a nivel de cosas de sociedad que fueron muy chéveres de vivir. Pero es eso, yo tomo esas decisiones a raíz pues, de hacer un análisis muy macro de toda la situación, de ver cómo no hay oportunidades, de ver cómo nada surgía, todo caía y el detonante final fue esa estafa que le dieron a mi familia que ya ahí tomé la decisión, pues fue el pasito que me faltaba para terminar de cruzar la puerta. Bueno, y una vez pues que llegaste a Costa Rica y también a Colombia, porque ahora vives actualmente en Colombia, como lo dijiste ahorita, de pronto cuéntanos como un choque cultural que tuviste ya sea en Costa Rica o en Colombia, que te haya impactado, te haya marcado, pues puede ser para bien, para mal. Sí tuve un impacto cultural, un choque cultural muy fuerte porque el costarricense es muy diferente al venezolano Ujú. y pues muy diferente en muchos sentidos al suramericano. Tenemos esa esencia latina en el fondo, pero yo vengo como de un país donde somos muy escandalosos, somos muy bullosos, nos reímos duro, hacemos Ujú. fiestas hasta las 5 de la mañana, un lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, toda la semana, Ah, que uno pone música duro y sabe que el vecino no se va a molestar y el vecino pone música duro y uno no se molesta. Entonces, a la hora que sea, entonces como que uno viene de esa cultura como tan fiestera, no en el buen sentido, sino como tan alegre, mejor dicho, como sí. tan alegre y tan bulliciosa, también en el buen sentido, que, que llegué a Costa Rica, un país más calmado, más tranquilo, más pura vida, como dicen ellos, donde valora mucho la naturaleza, todo es pura vida mae, te saludan con pura vida, se despiden con pura vida. Entonces, me pareció muy chévere porque era un choque cultural, pero también, o sea, al principio fue difícil, porque Ujú. uno cuando no sale, a ver, una cosa muy diferente es salir a turistear un país, así te quedes un mes, 2 meses, 3 meses, y otra cosa muy diferente es vivir. Y Claro. cuando uno turistea un país, uno no pierde su esencia, por así decirlo, de como habitante de otra cultura. Y cuando tú vas a vivir, tú te das cuenta de que tú chocas demasiado y que uno tiene arraigado un montón de cositas de la misma cultura que de repente en esa otra cultura chocan. Yo afortunadamente nunca choqué, pero sí me di cuenta de que si yo decía tal cosa, iba a chocar. Si yo actuaba de tal manera, uno va a chocar. Y por ejemplo, la cultura colombiana y venezolana somos muy similares. Tenemos bastantes Ujú. diferencias, pero también bastantes similitudes. Sí, compartimos muchas cosas en común. Exacto, pero el costarricense sí sentí que tuve como un choque cultural un poquito más amplio
pero nunca fue tampoco malo en ningún sentido. El costarricense es sumamente agradable y sumamente amable y te reciben siempre con los brazos abiertos. Son unas personas también que se ríen muchísimo, pero también son unas personas supremamente desconfiadas. Algún recuerdo que yo tengo muy importante es que cuando vi el cónsul de Costa Rica, perdón, en Venezuela, me hizo la entrevista para darme la visa de residencia. Él me hizo una entrevista muy extraña y me hacía preguntas de: ¿tú confías en la gente? Si a ti te hacen tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué piensas sobre esto? Me empezó a hacer una serie de preguntas, parecía un test más psicológico que otra cosa, y resultaba que él me estaba entrevistando para prepararme para lo que yo me iba a encontrar en Claro, Costa Rica. Y sí, es sí, que, sí. aunque el costarricense es muy amable y son unas personas increíbles, también son muy desconfiados y muy rencorosos. Y el costarricense es una persona que tú le haces algo y te deja hablar toda la vida, no te habla más Sí. nunca, así sea algo muy leve. Entonces el cónsul como que me medio introdujo eso, y cuando llegué allá sí lo comprobé. Ellos realmente son muy, muy resentidos con la gente cuando les hace algo, y sobre todo si es un extranjero. Entonces te pueden Ujú. perfectamente hacer a un lado por completo, pues, de todo un círculo social, si tú tienes un roce con una sola persona de ese círculo. Y entonces como que enfrentarme con ese tipo de cosas fue como también un poquito duro, pero chévere. Pero la verdad, a pesar de que fue difícil, no fue tan difícil como yo creía que iba a ser. Creo que por lo mismo que les digo de que tenemos una esencia latina que nos une entre todos, y eso no lo va a quitar nadie. Si uno es buena persona, te reciben con los brazos abiertos, yo creo que en cualquier país. Vení, y cuando vos llegaste allá, pues eso fue hace 10 años, yo creo que el tema de la migración en Venezuela apenas como que estaba empezando. ¿Cómo fue? ¿Cuáles eran los comentarios en Costa Rica? ¿Cómo era la mirada que tenían ellos sobre las situaciones que estaban viviendo en Venezuela? ¿Cómo fue eso? No, vieras que a mí me parece algo me pareció muy gracioso allá, y es que a los costarricenses, por lo menos en ese momento que yo me fui, a los venezolanos, perdón, allá nos amaban a los venezolanos, Sí. pero pues nos querían demasiado, les parecíamos unas personas demasiado chéveres, demasiado agradables, o sea, les caíamos como demasiado, demasiado bien, y como que todavía no se hablaba de tantas cosas. Yo hablaba cuando yo estuve allá, pues cuando me fui, yo hablaba más de la inseguridad que de una crisis económica, porque Costa Rica, pues por si no sabían, es un país supremamente seguro. O sea, yo creo que uno de los niveles de seguridad más altos que tiene Latinoamérica. Oh. Y entonces yo me sentía como si yo estuviera en Disney. Porque claro, yo venir de un país tan inseguro como es Venezuela, donde salir a la esquina después de las 7 de la noche da miedo, y irme a un país donde tú ves que la gente camina tranquila con el celular en la calle, no tiene ningún problema, se sienta con una laptop en un parque, en un centro No, comercial, eso. pues eso también fue para mí algo muy impactante, porque yo sacar una laptop en un centro comercial, ni a bala, como dicen ustedes No, acá. es que eso es Yo sacar el impensable para celular en la nosotros. calle para contestar un mensaje, eso era impensable, eso era tabú en Venezuela. O sea, tú hacías eso y te podían, o sea, tenlo por seguro que la probabilidad era del más de 80% de que alguien te robara. Entonces, como que eso fue un cambio para mí súper, pues yo lo vi muy positivo, porque es como, pucha, esta es la vida que deberíamos, o sea, pues esta es la sensación de seguridad que todos deberíamos tener en Latinoamérica. Mm. Y eso fue algo como que me impactó mucho allá. Vení, y entonces ya, ¿cuánto tiempo viviste en Venezuela, perdón, en Costa Rica? ¿Y por qué tomaste la decisión de venirte para Colombia? Listo, yo estuve en Costa Rica, pues en total 4 años. Estuve como todo 2011, 2012. En Pero tiempo, 2012 bastante. conozco, sí, todo 2011, todo 2012. Finalizando 2012 conozco una serie de colombianos que habían viajado allá a la universidad a hacer un taller. Y yo en ese momento estaba buscando, porque yo siempre he tenido como un alma, pues desde que me fui de Venezuela, siempre he querido ser como un alma muy nómada. Ujú. Y siempre he querido como vivir en diferentes sitios. Y yo estaba pensando en buscar como un intercambio para irme a otro lado. Llegan estos colombianos, como unos 15 más o menos, y los conozco, y ellos me convencen totalmente de venir a Colombia a hacer el intercambio. Ahí es donde yo vengo Hablando a Medellín un maravillas del año. país.
Sí, total, me hablaron puras maravillas, que por qué no venía para acá, por qué no venía a conocer, no hacía que hiciera un semestre y me devolviera, y si algo me fuera a otro lado, yo bueno, también me dejé convencer y en enero del 2014, de 2013, perdón, me vengo para acá un año de intercambio y quedé enamorado de Medellín, Sí. enamorado completamente de Medellín. Tanto así que yo hice me iba un semestre, terminé ese semestre y extendí el intercambio por otro semestre más y me quedé todo el año. Ujú. Terminé y, o sea, ya finalizando el año, el director de carrera acá me dice, quédate y terminas la carrera acá, no hay ningún problema, te convalidamos todo. Todo. Ah, porque eso fue Ah, un problema cuando me fui de Venezuela, yo tuve que volver a empezar la universidad en Costa Rica, empezarla desde cero, ay, porque en Costa Rica no me quisieron convalidar absolutamente nada de lo que había estudiado en Venezuela. ay, No jodas. uy, Entonces, el director de acá ya Eso fue también un me dice golpe como, también. sí, eso fue un golpe, pero lo agradezco ahorita ya unos años después, porque eran ujú, metodologías totalmente diferentes, entonces Mm. fue volver a aprender. Tenía un poquito claro. de ventaja sobre mis compañeros, la verdad, un poquito de ventaja, pero Igual tú llegaste muy joven, entonces como que todavía había mucho camino, pues. exacto, yo llegué de 21 años allá, entonces tú podías recorrer todo eso, pues volver a Sí. experimentar todo ese cambio. Y nada, entonces el director me dice acá como, quédate y yo te convalido todo. Y al final yo le digo como, no, sabes que yo me voy, termino allá porque pues también me gustaba Costa Rica mucho. Y me devuelvo, pues termino allá y me devuelvo. Y ya me devuelvo en diciembre del 2013 y empieza el 2014 y a mitad de mediados de 2014 es donde está ese estallido social en Venezuela impresionante. Ujú. O sea, tú lo Impresionante, viviste en donde Colombia cuando empezó ese estallido en Venezuela. O no, ya yo lo viví estabas en viviendo en Venezuela. Colombia. Perdón, O sea, en Costa Rica. Ya yo me Costa había Rica. en devuelto a Costa Costa Rica. Rica otra vez. Ah, Yo ok. había hecho el intercambio acá, había quedado enamorado y fascinado de Medellín, sabía que quería Ujú. volver, pero sabía también que tenía que terminar en Costa Rica, terminar mi proceso en Costa Rica, por decirlo de alguna manera. Y es Ujú. cuando se da este estallido en mediados del 2014, donde también pasa algo muy crítico para mí, y es que la economía de la familia se va a piso. Mi mamá me dice, Michael, ya yo no te puedo ayudar más, ya yo no te puedo apoyar, te toca, pues, si quieres seguir allá, te toca trabajar. Y yo, pues, todo bien, yo no tengo ningún problema. Nunca he sido como de, ay, ¿ahora qué voy a hacer? No, listo, hay que trabajar, trabajo, pero igual es una situación muy dura que pase mi mamá de darme, no sé, va a poner una cifra de X, $1,000 mensuales, a uno ver que va bajando a 900, 750, Mm. 600, de repente 500, de repente, Michael, el próximo mes es el último mes que te puedo dar plata, no te puedo dar más. Ujú. Uy, muy duro, Yo hermano. Y como, no, y eso uy, genera un estrés porque entonces ya te toca a ti es buscar por tu lado, Y vos en un exacto, país en un diferente, país solo. diferente y estudiando. exactamente. Entonces yo dije, nada, listo, yo me pongo a trabajar en las noches. Yo no he Ujú. trabajado nunca de bartender, yo nunca he trabajado de mesero, yo nunca he Ahí sí lo trabajado que le en... toque a uno. Exacto, porque yo había trabajado anteriormente, pero en oficinas, pues, había cargos administrativos muy bajitos, pero nada de mayor importancia. Y dije, nada, yo nunca me he seriado nada, yo nunca he servido un trago ni una mesa, pero no importa, hágale, yo siempre he sido como muy Se echado para aprende, hijo de adelante madre. y siempre, exacto, se aprende, yo veo otra manera y yo veía tutoriales en internet, yo leía cosas y yo dije, nada, porque es que hubo una cosa que yo pensé también, yo dije, yo necesito un trabajo que no me desgaste mentalmente porque mi carrera me agota mucho mentalmente y emocionalmente porque es muy desgastante. Entonces yo necesito un trabajo que sea Ujú. totalmente desligado de lo que estoy estudiando para poder concentrarme en el trabajo y concentrarme en el estudio también. Es ahí donde di con la suerte de conseguir un trabajo. Literalmente a la vuelta de la esquina de mi casa había un bar súper famoso y yo trabajaba de 6 de la tarde o a veces desde las 5 de la tarde hasta las 3 de la mañana y me levantaba a las 7 de la mañana para ir a trabajar, a estudiar. Y esa fue mi rutina todo ese año. Sin Qué embargo, duro. Ja. obviamente, una universidad de diseño es costosa. Entonces no Sí. me daban las cuentas, no me daban las cuentas. Y esto es como una anécdota como súper chévere que yo tengo en mi vida. Y es que obviamente no me dan las cuentas, tengo que pagar arriendo, tengo que pagar
servicios. Pues Diversidad. afortunadamente me encontré con unas personas con las que vivía en ese momento que les agradezco mucho. Tuve después conflictos con ellos y en este momento no nos hablamos, lamentablemente, pero les agradezco mucho porque ella fue la primera persona que me dio como una ayuda y fue como, Michael, yo sé que tú estás mal, págame los servicios de la casa y del apartamento y yo pago el arriendo. Y yo, entonces yo, bueno, listo, pues súper, muchas gracias. Pues yo me puse a llorar por eso. Muchísimas gracias y nada, entonces eso fue como un alivio ahí, pero sin embargo era todavía la universidad, güey, pucha, la universidad en Costa Rica es por cuatrimestres, cada cuatrimestre vale más de $2.000, ¿de dónde voy a sacarme yo $6.000 al año para pagar la universidad? Pues empezaron como a sacarme ese montón de cosas y ahí fue donde también, después de salir de la crisis, tuve una crisis emocional en ese momento y de depresión con antidepresivos inclusive muy fuerte, pero yo dije, nada, yo sigo trabajando y sigo estudiando y yo no voy a parar la universidad, yo no voy a hacer lo que hace todo el mundo de paro un semestre, trabajo y el siguiente semestre lo estudio, vuelvo a parar y no, yo dije, yo quiero terminar mi carrera sea como sea. Ahí fue donde empecé a tramar un plan macabro, pues con todos los profesores. Siempre he sido muy buen alumno y siempre me he sido, pues, como ustedes nos dicen, un poquito lambón con los profesores. Siempre me hago amigo de los profesores, soy el Sí. parcero, Es pues les estrategia. escribo. Sí, exacto. Entonces, siempre he sido así, siempre es como, hey, profe, ¿qué va a hacer? Vámonos, vamos a una cervecita. Siempre he sido como de ese estilo. Entonces siempre me he ganado como los profesores muy, muy fácilmente. Entonces yo agarré y empecé, dije, yo voy a hablar con los profesores y yo les voy a decir que yo no puedo pagar los cuatrimestres, pero que yo quiero seguir entrando a sus materias y que cuando lo pueda pagar me pongan la nota y yo no tengo que volver a ver la materia. Mm. ¿Y qué te dijeron? Empecé a tramar a todos los profesores, a tramarlos, a tramarlos, a tramarlos. Y algunos no me decían que sí, otros que no, como que sí, pero que el director apruebe. Bueno, al final logré el consenso como de todos los profesores que tenía en mi plan de materias que me faltaba y ya tocaba era el director de carrera. Y el director de carrera, ese sí no me lo pude meter en el bolsillo, pero por nada del mundo no nos llevamos bien. Y sin embargo, cuando le cuento el plan, y le cuento la situación en la que estaba también, obviamente. Sorprendió gratamente y me dijo, dale, Michael, pues esto va a ser difícil porque no es algo que se haya hecho nunca en la universidad, pero sí lo podemos hacer. Tú puedes ver las materias, tienes mi aprobación, tú entra a ver las materias, no estás en lista, no estás nada. Eso sí, apruébame todas las materias con más de 80, allá se evalúa de 0 a 100, apruébame todas las materias con más de 85. Y yo, hecho, Ay, trato. pucha, hermano. Trato. Yo te apruebo Pero todas las muy materias como 80. berraco y Sí, yo te apruebo todo. trabajando y Exacto. Sí, yo te apruebo todas las materias con más de 85 y hacemos eso. Y ahí fue donde empecé a meterme a clases, a estudiar más. Pues ese último año de carrera fue, yo creo que el más difícil, pero el más gratificante. Increíble. agotador. Pero qué Agotadorcísimo. bueno que también esa fue como la motivación para sacarte de esa depresión que nos contabas que tenías por la situación económica, o sea, ese fue como realmente lo que te motivó sacar adelante la carrera y tener ese cartón fuera como fuera. No, y ese también es un gran aprendizaje porque mira que ahí vos demostrás que el que quiere puede. Exacto, ¿no? Y como Michael, les digo, tuve muchas situaciones difíciles, pues hubo meses en los que yo comía solo arroz, o sea, a Pucha, veces no tenía hermano. para comer, pues a veces era como que, "Jue puta, me cortaron los servicios porque, pues después de eso tuve un momento que viví solo, en un apartamentico chiquitico, también cerquita de la universidad, pues porque yo dije, yo me ahorro, pues prefiero gastar un poquito más, pero vivo cerca del trabajo, vivo cerca de la universidad, me da para ir caminando a todos lados, me ahorro por un lado, por el otro, pero hubo un momento difícil porque hubo un mes que me cortaron los servicios porque no tenía con qué pagarlos. Ay, Otro mes era como, pucha, no tengo con qué comer. qué angustia. Qué angustia exactamente, ¿qué hago? Comprar arroz, comprar frijoles, comprar pues todo lo más barato del mundo y come eso. Y por ahí fue, pero afortunadamente, así como también tuve una experiencia muy difícil, también tuve muchas personas alrededor que eran como, Michael, mira, esto sobró en mi casa, come. Mm. Es Pues bonito este ver que pollo. en esos momentos se van apareciendo como angelitos en el camino. Exactamente, tenía angelitos de no te puedo dar comida, pero venga y tomemos una cerveza y hablemos. Y yo me Ujú. desahogaba y eran unas lloradas que yo me pegaba, muchachos, que ustedes no tienen idea. No me Había veces que yo imagino. lama a mi mamá llorando y mamá, me No, y uno siento así, y supremamente solo. sin el apoyo como físico de la familia, que eso uno lo reconforta mucho, porque en esos momentos realmente uno quiere es como abrazar a la mamá, a los hermanos, pero tú por lo menos también tenías como un círculo allá que te apoyaba
y te pues, ayudaban como a salir adelante haciendo lo que ellos podían hacer en ese momento. Exacto, ¿no? Y a veces, pues, uno se siente muy solo, porque sí, uno puede tener muchos amigos, pero a veces uno entra en unas depresiones tan profundas que uno dice, o sea, yo puedo tener 300 personas alrededor diciéndome que todo va a estar bien, pero son como si fueran invisibles, o sea, uno no lo siente ahí al lado. Entonces, pues esa depresión para mí fue súper súper fuerte, pero la logré superar y pues y también el trabajo a veces en el bar, afortunadamente me fue súper bien como mesero, pues yo creo que era el mejor mesero del bar. Y, pero había veces también en que yo entraba en crisis en pleno trabajo y me tenía que subir al baño a llorar y llorar y llorar y llorar, desahogarme, agarrar fuerzas y listo, bajar, hay que seguir atendiendo mesas. Ahí sería bueno porque puede ser una enseñanza muy buena para el podcast. Vos en esas circunstancias en donde no tenías para comer, en donde estabas deprimido, en donde estabas en un momento difícil, ¿cómo salías adelante? ¿Cómo volvías a impulsarte y cómo volvías a recuperar esas fuerzas? Sebas, yo empecé a hacer mucho ejercicio en esa época. Eso siento que me ayudó mucho, pero no fue, mejor dicho, yo creo que es como hacer un poquito de todo, porque hacer una sola cosa nunca es suficiente para salir como de un estado de depresión tan profundo cuando uno siente que tocó fondo en un hueco, en un pozo y que no tienes cómo salir. Es hacer un poquito de ejercicio, concentrarme en la universidad, como estaba diciendo Sabrisa, concentrarme, eso fue de mucha ayuda para mí, saber que mi familia contaba de cierta manera conmigo porque eso es otra cosa, yo no solo estaba viviendo la crisis mía, mi familia también estaba en crisis en Venezuela, mi familia no tenía con qué comer, muchas de las veces que yo me quedé sin comer fue porque yo les mandaba dinero a ellos para que ellos comieran. Entonces, esa fue una situación sumamente difícil para mí y lo que me ayudó fue como concentrarme en el trabajo. Como les decía, me ayudó mucho el tener un trabajo que no tenía nada que ver con mi carrera. Yo creo que donde yo hubiera trabajado en algo relacionado con mi carrera me hubiera aburrido y probablemente no hubiera estudiado más. Entonces, como que listo, son las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde soy Michael, soy el mejor mesero de este restaurante, porque eso es una cosa que yo siempre he tenido, yo siempre he dicho que quiero hacer siempre las cosas lo mejor posible. Entonces yo me metía en ese papel y trataba de concentrarme en ese papel y me iba a dormir a las 3 de la mañana, me sonaba la alarma a las 6 y entraba a clase a las 7 y era, bueno, ahora soy Michael, el que tiene que sacar un promedio mayor 85, sí o sí, porque si no, no va a poder terminar la universidad. Entonces, como que eso me motivaba a diario, me motivaba también que yo tenía que mandarle dinero a mi familia porque eran 8 bocas que alimentar y eso. Pues aunque ellos trabajaban y tenían como con qué solucionar las cosas, pero había momentos en que mi mamá me decía, no tengo con qué comprar comida, me puedes ayudar, me puedes apoyar de alguna manera. Y sí, obvio, claro, yo le mandaba lo que pudiera. Pero yo creo que es eso, siempre es como encontrar como algo que lo motive a uno, así sea chiquitico, y tratar de aferrarse a ese chiquitico que tiene y tratar de magnificarlo y que ese sea tu norte, tu lucecita que lo guía a uno y lo empuja a uno a levantarse y no quedarse deprimido en la cama. Oiga, qué inspiración, hermano. Muy intenso. Y ahorita que hablabas eso como de creerte el cuento, pues ya haciendo en tu trabajo, en la universidad, me hacía pensar pues que también muchos expertos hablan como de crearse un alter ego en esos momentos de depresión en donde uno lo puede con todo, donde uno se mentaliza que es como un superhéroe y que puede hacer las cosas y que no se deja como deprimir. Y eso es lo que veo como lo que tú hacías, como en el restaurante voy a ser el mejor mesero, en la universidad voy a sacar el mejor promedio para que me den las notas. Entonces, Sí, pues es muy, una buena estrategia. sí, una estrategia como muy interesante, pues que tú la aplicaste y que te sirvió a ti, entonces como chévere acá que la gente también la pueda usar si quieren. Sí, claro, y otra cosa que yo hacía mucho es que yo, pues lo sigo haciendo, es algo que se lo recomiendo a todo el mundo, yo suelo tener conversaciones muy profundas conmigo mismo Ujú. y sí, puedo parecer un loco, pero la verdad es que hablar con uno mismo es lo que uno más lo ayuda a salir de los problemas y tratar de entender uno mismo por qué está en esos estados, si está en un estado de felicidad o sea, en un estado de tristeza y conversar con uno mismo y precisamente, pues ahora que me lo estás diciendo como de esa manera, pues yo siento que de alguna manera esos alter egos que me los creaba yo para también
sobrellevar la situación y conversar conmigo mismo, porque podía tener unas conversaciones profundas de Michael, el diseñador, el Michael, el estudiante de diseño, con Michael, el que es mesero, el que también, el venezolano que está viviendo en el extranjero. Pues entonces uno empieza como a tener conversaciones que lo ayudan mucho a sobrellevar muchas situaciones difíciles que se le presentan a uno. Claro, súper. Bueno, Michael, queremos como hacer una dinámica que hemos hecho en algunos podcasts que se llama mitos. Entonces nosotros te vamos a decir una serie de mitos sobre Venezuela que yo sé que mucha gente en el exterior piensa o creen, pues tienen esas creencias por lo que nos venden los medios o lo que escuchamos de las personas y tú o los vas a desmentir o los vas a verificar. Ok. Entonces, empecemos. Primero, la palabra veneco es despectiva. En un principio me pareció muy despectiva, en este momento ya no, porque se inició usando despectivamente, ya se volvió una palabra muy de jerga común, entonces siento que es mitad mito, mitad verdad. Y también puede ser de pronto la gente como lo exprese. Por Exacto, el sí, al tonito, principio el uso de la palabra veneco me chocaba porque se usaba muy despectivamente, pero ya soy un veneco, ya qué carajo. A mucho honor. Sí, total. Pues yo creo que eso se me quitó cuando yo tuve mi primer trabajo aquí en Colombia, cuando volví, y yo trabajé con unas señoras, pues, hermosísimas en un estudio de diseño, y ella me decía que yo era su veneco favorito. Entonces uno decía como, Ahí cambió el chip. Sí, ahí ya ¿cómo yo endulzó. voy a tomar mal esta palabra si esta señora me adora? Claro. Y me lo dice de una manera tan tierna y tan bonita, entonces nada, ahí como que empieza a cambiar la cosa, uno también empieza como a madurar más en ese aspecto y sí, ya, mitad mito, mitad verdad. Listo, la segunda. La gente en Venezuela pasa necesidades. También es mitad mito, mitad verdad y depende del momento y la época, ¿Y el estrato porque también tendrá que ver o no tanto? no. Lo que pasa es que lo que sucede en Venezuela, a grosso modo, es que la clase alta se volvió clase media y alguna inclusive hasta clase baja. Y la clase media, la gran mayoría no se logró mantener como clase media, sino que bajó estrato bajo. Entonces, hay poblaciones de Venezuela que pasan muchísimo, muchísimo, pero muchísimo trabajo, pero de una manera impresionante. Todavía se vive de cierta manera que pasan trabajo. Por ejemplo, mi familia pasó muchísimo trabajo, todo lo que fue 2015, 2016, sobre todo esos 2 años, fue muy difícil para ellos, que yo creo que si yo no hubiera estado en el exterior, hubiéramos pasado, pues me incluyo en ese grupo, hubiéramos pasado muchísimo, muchísimo trabajo. Aún todavía los cortes de energía, de agua y de servicios básicos son extremos. Gracias a Dios, por ejemplo, mi mamá tiene un tanque de agua en el apartamento privado de ella, pues como en un cuartico, en un baño exterior que hay en el apartamento, porque si no, mi mamá pasaría muchísimo trabajo también, pero es el día de hoy que mi mamá todavía me dice, me cortaron el agua desde las 8 de la mañana y son las 8 de la noche y no me ha vuelto el agua. No he podido lavar, no he podido cocinar, no he podido hacer esto, llevo 3 días sin luz. Y mi mamá vive en una zona, como le digo, aledaña a la capital, donde todos los servicios, entre comillas, funcionan mejor. Y si esto sucede con mi familia que vive cerca a la capital, yo no me quiero imaginar la gente del interior del país qué hace para sobrevivir. Y pues he visto videos de gente como se roban el ganado, como matan caballos, matan un montón de cosas para sobrevivir. Entonces yo creo que sí se pasa trabajo, pero también es fácil, pues, entre comillas, ganarse el día a día. El problema es que ese día a día a veces te alcanza para solo un paquete de arroz y una libra de pollo. Entonces no hay como una esperanza de más allá, sino me estoy matando para comer hoy, pero mañana no sé qué va a pasar. Entonces eso es lo que sucede. Tercer mito, Venezuela nunca se va a recuperar. Aquí entra dualidad otra vez. Me están haciendo preguntas muy, muy difíciles, muchachos. Pero todo bien, me gustan ese tipo de preguntas. Sí se va a recuperar, pero va a costar mucho. O por lo menos así lo veo yo y lo entiendo yo. Si alguien más que sabe más de esto me contradice, pues me gustaría tener una conversación con esa persona. ¿Qué pasa en Venezuela? Venezuela llevó un cambio de cultura. Ya no solo un cambio económico, un cambio social, un cambio financiero, pues sí, económico. Es
ya hubo un cambio cultural y volver a hacer un cambio cultural es sumamente difícil. Entonces, que se montó tal presidente, que se montó tal político, que tumbaron al final el gobierno de Maduro, Chávez y toda la revolución socialista del siglo XXI, eso no va a cambiar porque ya hubo un cambio de mentalidad tan impresionante, sobre todo en los estratos más pobres. O sea, Venezuela estamos hablando de que cuando Chávez se montó en el poder, el 80%, me atrevo a decir, de la población era estratos pobres, era muy pobre, y por eso fue que él tuvo tanta acogida. Y ahora es mucho más. Entonces, cuando tú le quitas educación a un país o manipulas la educación a un país y le haces un cambio de cultura tan impresionante como en Venezuela, cambiarlo es sumamente difícil, pero se puede. Lo lograron en otros países, se logró aquí en Colombia, no se puede lograr en Venezuela también. Lo que hay que tener es intención y buenas políticas y que erradiquen a todas esas ratas. Claro que sí, yo creo que todos queremos ver nuevamente al pueblo venezolano saliendo adelante con un país nuevamente próspero. Y bueno, esos son los deseos que de todo corazón de mi parte pues les mando. El cuarto y último mito es: la mayoría de venezolanos odian a Maduro. Yo creo que sí, pero era porque en torno a la figura de Chávez había casi un fanatismo religioso. Yo lo veo de esa manera. Y Maduro se cagó en todo eso. Entonces, yo creo que todavía hace poquito vi unos documentales de unos youtubers que han ido a Venezuela y todavía hay gente que me impresiona verlas decir, yo todavía creo en mi presidente. Y yo como, what the fuck, ¿cómo vas a creer en este man que lo que ha dicho es pura mentira toda la vida? Pero bueno, pero sí hay gente que todavía, pero yo creo que ahorita el porcentaje de odio es mucho más, pues no de odio, de que no quieren a Maduro, pero siguen creyendo en el socialismo del siglo XXI. Esa yo creo que sería la respuesta más acertada a eso. Hay gente que no cree en Maduro, pero sigue creyendo en ese socialismo del siglo XXI y eso es lo más lamentable y es donde yo digo que por eso es que Venezuela va a costar mucho que cambie porque hay un cambio cultural muy grande y volver a cambiar eso va a ser muy difícil y no imposible, pero va a ser muy difícil. Yo sé que se va a lograr así sea cuando yo sea viejito, pero sí, yo no creo que odien a Maduro, mejor dicho, sí creo que odian a Maduro, pero siguen amando y queriendo ese concepto de socialismo del siglo XXI que vendió Chávez. Hombre, Michael, no, tantas cosas, tantas preguntas. Yo creo que faltan muchas cosas por decir y en honor a los venezolanos, a nuestro país vecino, yo creo que no lo podemos dejar así. Yo creo que por tiempo vamos a más bien dejar este episodio acá, pero obviamente vamos a hacer una segunda parte. Entonces, muchachos, espero que lo hayan disfrutado mucho hasta acá y esperen la próxima parte de este episodio con Michael la próxima semana en La Vida de un Millennial. Chao, chao. Chao.